del M4 y la M5, ¿sí? Bueno, ya el paciente ya lo vi, ya lo revisé, trae por ahí algunos sangraditos. ¿Qué es lo que debo de hacer? Estoy sospechando que tenga CID. Este paciente debe de estar en reposo, ¿sí? O sea, reposo es que no va a la escuela, no va a ningún lado, se tiene que ir al otro hospital. En niños lactantes hay que evitar el llanto. El aumento de la presión intracraneal les puede ocasionar sangrados, no tienen que realizar esfuerzos y hay que evitar hacerles procedimientos innecesarios como punciones, porque el paciente se va a alterar más, eso incrementa la presión y nos incrementa el riesgo de sangrado, y lo que les he insistido mucho, pues enviar urgentemente a otra unidad. Entonces, pues eso sería todo de mi exposición, no sé si tienen alguna duda. Es un enfoque muy general, así como muy básico. Dígame. Sí, estoy contra la referencia, porque bueno, evidentemente este es un problema de tercer nivel. ¿Cómo es la recepción de estos niños? Es decir, nosotros lo enviamos un viernes a las 3 de la tarde, ya sea ahí, si es... Primero que nada, pues tener el teléfono de la doctora, tener contactar Córrele. la doctora Correa, que son odontólogas para la referencia del paciente, y eso, yo creo que lo mejor es definitivamente siempre el contacto personal, ¿verdad? El contacto directo personal. Hoy ya, doctora, tengo a este paciente, a este otro paciente, que tiene tal o cual, estoy escuchando que puede tener una relación ya regular, directamente mejor tener los teléfonos, si no, a veces sí nosotros trabajamos tener el teléfono de la doctora Correa o de la doctora Chela, tenerlos a lo mejor es difícil, pues a lo mejor hay que hablar al hospital, al seguro, al central, a ver si ellos tienen ahí el teléfono, pero sí directamente lo ponen en contacto personal, yo creo que sería. Pues hola, buenas tardes ya, ¿verdad? Ya. Bueno, pues qué gusto estar aquí. Agradezco a los organizadores por la invitación. Evidentemente hay muchas caras conocidas por acá, que me da mucho gusto ver. Y vamos a tratar de dejar un buen papel aquí, porque primero, pues el compromiso de hacer una buena presentación para ustedes, y el siguiente, pues antes tenían un ponente de renombre internacional, que eso pues también compromete un poco a mí a dar una muy buena plática para ustedes. Vamos a empezar con el tumor de Wilms, ¿de acuerdo con el programa? Bueno. Aquí lo voy bajando, ¿no? Sí, sí. Bueno. Hablar un poco de lo que es el tumor de Wilms. Bueno, fue una de las patologías más importantes y un reto que fue históricamente para los médicos que se encargaban del manejo de este tipo de pacientes. Evidentemente antes se tenía muy poco que ofrecer hasta que apareció el doctor Wilms, que fue el que más estuvo enfocando en este tipo. No fue el primero que lo describió, pero sí el que se enfocó, y gracias a él, a su gran trabajo, es que lleva ese nombre actualmente. Desde el siglo antepasado, desde 1898 y 99, se han estado haciendo algunos trabajos acerca de esto. No me voy a detener mucho en cuanto a historia, sino más en algo que sea más importante con fines de esta plática. E incluso en los 30s, ya Ladd y Gross, que eran uno de los médicos padres prácticamente de la cirugía pediátrica, pues tenían una mejoría en cuanto al manejo de este tipo de pacientes, pero seguía siendo una mortalidad bastante alta y una sobrevida muy pobre. Incluso, pues ya han llegado a hacer varios intentos desde el punto de vista quirúrgico, quimioterapia, radioterapia y otras medidas alternativas, y se han visto que pues todos tenemos que estar trabajando en conjunto. Evidentemente, una de las cosas que tenemos que hacer es pues ponernos de acuerdo para poder hacer un adecuado trabajo con respecto a un tumor de Wilms. Y ese ponernos de acuerdo ha sido un problema. Actualmente estas dos organizaciones, que es la de arriba es estadounidense, la de abajo es europea, es el National Wilms Tumor Study, el grupo de estudio, o mi francés es bastante malo, pero créanme que abajo dice Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Ellos son los dos grupos que están viendo cómo se va a manejar esto del tumor de Wilms, cuál es la mejor forma de abordarlos.
Y la tendencia actual, pues está dividida. Hay unos que dan quimioterapia antes y hay otros que primero quitan el tumor. Y realmente los dos, que son, por ejemplo, los que son un poco más agresivos, bueno, más agresivos en el manejo son los americanos, los europeos son un poco más, menos agresivos, pero los dos tienen unos resultados muy similares, o sea, no hay una panacea, no hay alguna fórmula mágica, y creo que pues nosotros que tenemos la posibilidad de estar comparando uno con otro, pues podemos estar seleccionando de acuerdo al tipo de paciente, al tipo de lugar en el que estamos, qué es lo que podemos ofrecer o qué no podemos ofrecer con el paciente. Ahora estamos en muy buenos papeles. A partir del 2009, la mortalidad operatoria es muy baja. Es realmente muy raro que un tumor de Wilms bien manejado nos dé algún problema durante la cirugía. Y la sobrevida es bastante buena. Entonces, seguramente les han dicho mucho a ustedes en todos estos cursos, pues que hay que estar muy alerta de este tipo de pacientes porque entre mejor y más rápido los captemos, mejor nos va a ir. Y les van a decir eso y les voy a seguir diciendo eso 20,000 veces, pero pues yo creo que es lo que se nos tiene que quedar aquí en la cabeza. Masa abdominal. La masa abdominal más frecuente en pediatría es hidronefrosis, es un tumor benigno. Pero pensar en eso siempre es muy peligroso. Efectivamente, si tengo una masa abdominal, yo tengo que asumir que es un cáncer. Y de ahí vamos a referirlo a una unidad donde se pueda descartar esta situación. Tomarlo de una manera diferente, sabiendo que supuestamente las tumores, masas abdominales más frecuentes es la hidronefrosis, es arriesgado. Porque efectivamente uno de los tumores más frecuentes es un tumor renal y podemos confundirlo. Entonces, un tumor abdominal es una urgencia hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? Si nosotros encontramos una masa abdominal dependiente de donde quieran, que también vamos a ver un poquito más de eso, eso ya es una urgencia y se tiene que hacer a la brevedad todo. Tiene que canalizarse urgencias y en los centros cada vez estamos más conscientes en eso, de que, bueno, si es un tumor, mándalo a un ultrasonido y a ver qué sale. No, ya ahí se tienen que empezar a hacer todos los manejos. Con Mari nos ha tocado también de repente decir, vámonos, y también ponernos ese chip, esa pila, de decir, ¿sabes qué? Esto es un cáncer hasta no demostrar lo contrario. Si no es un cáncer, padrísimo, pero ahorita vamos a buscar eso. ¿Y eso por qué? Pues por lo que dice esta diapositiva. Haciendo las cosas correctamente nos va muy bien. A nosotros, al paciente le va muy bien. A nosotros también, pero al paciente le va muy bien. La incidencia es 7 casos por cada 100,000 en menores de 6 años. Es un caso por cada 10,000 en lactantes. De 450 a 500 casos por año en lo que es Norteamérica, exceptuando México. Del 5 al 6% de los tumores malignos y la relación es muy similar en hombres y mujeres. El tumor de Wilms pues puede ser unilateral y bilateral. El bilateral es un reto. Afortunadamente no es lo más común, pero sí es un reto poder manejar este tipo de pacientes. En unilateral, más común en masculinos a los 36 meses y los 43 meses a los femeninos, y bilateral en niños más pequeños. Y les digo, como esto es verdaderamente un reto, que vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Una cosa importante, cuando ustedes estén viendo a un paciente y tienen el paciente, siempre llama la atención si ustedes están en sus centros de atención, que algún niño nazca con algunas malformaciones o algunas situaciones especiales. Hay situaciones o síndromes que nos pueden dar una predisposición mucho más alta para tener tumor de Wilms, y solamente por tener este tipo de diagnósticos, nosotros tenemos que estar periódicamente haciendo estudios para ver que no desarrolle un tumor de Wilms. Estos niños requieren ultrasonidos cada 6 meses o cada 3 meses, de acuerdo a la patología, para poder descartar que puedan formar un tumor de Wilms más adelante. La típica y la que no es rara, la que muchos han visto, no sé si aquí también han visto, pero sí es bastante típico, es la aniridia, que no tiene iris y que está muy los ojotes con un centro muy negro y ya. Esos niños, aparte del problema ocular, tienen altas posibilidades para desarrollar este tipo de situaciones. Otras son las malformaciones geniturinarias, que aunque no es la regla, sí estamos obligados. Todo niño que tenga conipospadia, criptorquidia o movilidades genitales, estamos obligados a pedirles un ultrasonido que involucre riñón y vías urinarias. ¿Cuál es la presentación clínica? Pues afortunadamente sí habla rápido, da algunas manifestaciones rápidas y tempranas para poder hacer un diagnóstico lo más rápido posible. Las masas abdominales de los tumores de Wilms pueden ser masivas, pueden ser muy grandes,
pero no necesitamos que tengan ese tipo de tumores. La intención es tratar de diagnosticarlo lo antes posible y lo vamos a encontrar en un 90%. Por lo tanto, hay un 10% en que no hay una masa abdominal y hay que tener conciencia de que puede haber un niño con un dolor abdominal, hematuria, hipertensión, y ese puede ser un tumor de Williams y que lo podemos detectar muy tempranamente. ¿Ok? No todo lo que sangra es piedra. Y como un tip, una hematuria que no duele, híjole, hay que buscarle. Generalmente la hematuria por infeccioso da disuria y otros síntomas. La hematuria por piedra, pues un dolor que no le deseo a nadie. Y la hematuria asintomática, esa sí es cierto, la gran mayoría van a ser situaciones nefrológicas que se pueden controlar más fácilmente, pero siempre hay que estar pendientes de que no vaya a ser un problema de tumor. Bueno, y la hipertensión. La hipertensión esta no es rara. El tumor de Williams a veces da una invasión vascular y estas invasiones pues, nos pueden dar varios problemas. El más típico, y eso también es bien importante, es el varicocele. El varicocele, no sé, ¿quién de ustedes me puede hablar de un varicocele de un menor de 5 o 6 años? Creo que pocas personas pueden ver un niño con un varicocele de estas características. Ese niño igual, si tiene varicocele a edad muy temprana, ese niño tiene una masa en riñón hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? Hepatomegalia, el Budd-Chiari es un síndrome de oclusión de vena cava, insuficiencia cardíaca o embolismos pulmonares. Estamos hablando evidentemente de unas situaciones que cada vez pues, complican más el manejo de estos niños. El diagnóstico diferencial, pues son masas renales benignas, la típica, la hidronefrosis. Otros tumores renales feos, sí son muy agresivos, pero afortunadamente menos frecuentes, sarcoma de células claras, carcinoma renal y el tumor rhabdoide de riñón. Otro que es, yo creo que otro importante tópico en este tema es el neuroblastoma. Del neuroblastoma vamos a hablar un poco más adelante, es un capítulo aparte. Es también un tumor bastante interesante. La evaluación inicial, pues lo primero es ver que tiene una bola en la panza. Ok, ¿de dónde viene? Eso es lo que tenemos que ver. Y por lo tanto, si podemos, tenemos que tomar un ultrasonido o mejor aún una tomografía para ver de dónde viene y qué extensión tiene este tumor. La consistencia se puede ver también en el ultrasonido o en la tomografía. ¿Qué relaciones tiene con vasos sobre todo? ¿Qué extensión tiene? Si hay o no del otro lado y si hay o no invasión vascular. Muy bien. De acuerdo al grupo de Estados Unidos, todos los estudios que estamos haciendo nos van a dar un parteaguas para ver si es posible quitar o no quitar de forma temprana ese riñón. Y hablo de forma temprana porque a veces es quitar el riñón, ver que realmente es un tumor de Williams y darle quimioterapia. Evidentemente por frecuencia o a veces por falta de resecabilidad, tendremos que tomar solamente una biopsia, tener el diagnóstico y poder darle una quimioterapia antes del procedimiento. O sea, ¿cuáles son los resecables y cuáles no? Bueno, pues los que empiezan a dar problemas son los que tienen bilateralidad. Padrísimo y está muy... Hasta uno anda buscando, cuando sean bilaterales, nada más está rezando uno que sean los polos, que sean los polos. Si hacen los polos, se puede resecar, se hacen resección de los dos polos y dejas un riñón bastante funcional, un niño con una función renal bastante buena. Lo contrario no. Si el riñón está completamente invadido de un lado y del otro está en el ilio, las posibilidades de que puedas tener a un niño con una función renal adecuada se hacen muy pocas. Y no es raro, bueno, sí es raro afortunadamente, pero en caso de bilateralidad, sí puede haber esta situación en las cuales el niño se queda sin riñón, se queda sin función renal, aún haciendo el mejor esfuerzo. Evidentemente, cuando pasan estas cosas, pues queremos dar primero una quimioterapia en la cual podamos reducir la masa tumoral y poder ser más resecable el procedimiento, el paciente. Cuando cruza la línea media, bueno, pues también esto seguramente han estado hablando de las estadificaciones de los tumores. Importante saberlos. Realmente cuando uno está en el primer contacto, híjole, pues la chamba que tienen ustedes es trascendental. Si ustedes no hacen buena chamba, nosotros no podemos hacer buena chamba y entre mejor hagan el trabajo todos, pues mejor le va a los niños. Ustedes hacen posible que nosotros podamos estar trabajando con este tipo de pacientes. Cuando ya nos mandan al niño o se va el niño porque los papás se encuentran a un globito, pues ya realmente es muy difícil poder hacer algo con estos niños. Entonces, por eso es la importancia y veo muy, muy importante